sea el domingo 28, ¿verdad? Ah, el domingo 28, las 4 horas. ¿Ya? ¿Qué fue? Un ratito. Un ratito. Ya. Sí, está cerrado. Hay un cargador, creo. Ya. Sí, ya, ok. Están viendo lo de los autos, ¿ya? Bueno, hoy día lo he solicitado. ¿Y a qué hora sería? También dependiendo de las aulas, ¿verdad? ¿Tienen clase los domingos? No. No. Ah, ya. No, sí, sí, hay algunos que tienen clases. ¿Sí? Sí. ¿De qué? Ah, está bueno. Es el que les enseñan la sexualidad. Ya, miren, hoy nos toca hablar acerca de bronquiectasia de pico. Miren, la bronquiectasis es una patología no muy frecuente que el resto de las patologías que hemos tratado. Quizás porque probablemente no lo tomemos en cuenta en cuanto al diagnóstico. Pero si uno se pone a analizar, generalmente son pacientes que tienen una tos productiva persistente, ¿no? Con baja de peso, y son pacientes que han tenido generalmente problemas infecciosos previos, porque se dice que, por ejemplo, el gran porcentaje de las causas de la bronquiectasia, más o menos un 30%, son de causas infecciosas previas, por ejemplo, los pacientes con tuberculosis. Los pacientes con tuberculosis, cuando dejan una secuela a nivel bronquial, generalmente hacen bronquiectasia. Entonces, la definición más o menos de la bronquiectasia se dice que son dilataciones anormales e irreversibles, es decir, que estas dilataciones, cuando hay un compromiso ya del bronquio, es permanente, ¿no? Entonces ya no revierte. Y generalmente son de los bronquios de tamaño mediano, ¿no? Hay una destrucción del componente muscular y gástrico. Ahora, este paciente generalmente hace una infección bronquial persistente, ¿no? Es por eso que está tosiendo, ¿no? Miren, si uno ve, el bronquio normalmente es así. Miren la bronquiectasia, ¿no? Hay una destrucción del bronquio propiamente dicho, que se incrementa, pues se dilata el bronquio, ¿no? Y esta dilatación es permanente y irreversible. Y justamente se han hecho estudios en los cuales en los pacientes que tienen tos con flema persistente, se ha cultivado la secreción que están en estos espacios grandes de los bronquios, y se ha podido determinar cuyo germen más frecuente es la pseudomonas, ¿cierto? Y siendo la pseudomonas un patógeno muy agresivo en algún momento, estos pacientes requieren pues un tratamiento oportuno y adecuado, porque generalmente, como son pacientes que tienen una infección permanente, hacen que se desnutran fácilmente, ¿no? Entonces, en la etiopatogenia se dice que hay una inflamación persistente con un cuadro obstructivo bronquial, y esto facilita pues, la retención de secreciones, ¿no? Siendo este bronquio dilatado permanentemente, retiene secreciones y permite pues que prolifere la bacteria dentro de este espacio bronquial dilatado, ¿no? Ahora, la lesión se produce a diferentes niveles, a nivel del cartílago, la parte muscular y la parte gástrica, originando pues la dilatación permanente, ¿no? Generalmente se dice pues que hay una respuesta nula desde el punto de vista mucociliar. Nosotros normalmente producimos flema, pero esta flema rápidamente la podemos tragar o eliminar, ¿no? Entonces, esta actividad que normalmente uno lo logra eliminar o tragar disminuye en aquel paciente con bronquiectasia.
hay una nula respuesta inflamatoria al huésped, hay un daño epitelial permanente. Esto es un círculo vicioso, ¿no? Obstrucción de la vía aérea, infecciones, fibrosis peribronquial. Entonces, asumiendo de que el germen o uno de los gérmenes aislados frecuentemente es la pseudomona, nos preguntamos, esta pseudomona, ¿qué tipo de bacteria es? Gram positiva, gram negativa, anaerobia. Gram negativo. Gram negativa, ¿no es cierto? Entonces, si es una gram negativa, tenemos que ver la cobertura de este antibiótico con antibióticos que cubran pues gérmenes gram negativos, ¿no? ¿Qué antibiótico cubre pseudomona? ¿Ah? A ver, delegado, ¿qué es un AINE? AINE. Es un antiinflamatorio. ¿Y tú matarías un antiinflamatorio y no solo una pseudomona? De hecho, no voy a hacer explicación porque a ver, entonces esta dilatación origina pues una retención de secreciones, aumento a la susceptibilidad de nuevas colonizaciones, ¿no? Se dice que este círculo vicioso permite pues la proliferación de esta bacteria y una serie de bacterias. Entonces esto origina pues una recurrencia de infecciones. Entonces el paciente con bronquitasia siempre está pues expectorando, ¿no? Con secreción purulenta y tanta cosa, ¿no? Los gérmenes producen proteasas, toxinas y estos destruyen el epitelio. Miren, si uno ve acá dice productos bacterianos, ¿qué se ha encontrado? Pseudomona y hemófilos, ¿no? Entonces, esto origina pues una inflamación con la participación de los linfocitos TCD4. También hay participación de interleuquinas que originan pues hipersecreción del moco, hay lesión de la vía bronquial, ¿no es cierto? Desde el punto de vista inmunológico uno tiene pues una respuesta celular y una respuesta humoral. La respuesta celular, ¿por quién está dada? Eso es una inmunidad de tipo adquirido, ¿no? ¿Quién da la respuesta celular? Nuestro organismo, los linfocitos T, ¿no? ¿Y quién produce las inmunoglobulinas? Linfocitos T. Los linfocitos T. Eso hay que tenerlo bien claro, ¿ya? Los linfocitos B producen las inmunoglobulinas y tienen que ver con la respuesta humoral. Miren lo que les decía, ¿no? El gran porcentaje de las causas son postinfecciosas. El 30%, es decir, de 10 pacientes, 3 o 4 pacientes son de que han tenido anteriormente infecciones. ¿Y qué han tenido? Tuberculosis, micobacteria. Entonces, por ejemplo, la Klebsiella, el estafilococo, que lesionan generalmente la parte del bronquio y origina pues una bronquitasia. Entonces, dentro de las causas más frecuentes, en un 30% son postinfecciosas. Y luego le siguen entre 6 y 13% las enfermedades pulmonares crónicas, ¿no? El asma, el EPOC. Luego las inmunodeficiencias y luego las enfermedades autoinmunes, ¿no? Hay bronquitasias congénitas, son las que nace el niño con bronquitasias. Y las que vemos frecuentemente son las adquiridas, ¿no? A través del tiempo. O sea, nosotros nacimos normal, sin ninguna lesión a nivel bronquial, pero tenemos infecciones recurrentes por ahí, ¿no? Entonces, por ahí somos fumadores, el PCO nos da una tuberculosis y finalmente terminamos haciendo bronquitas. Esas son las adquiridas, ¿no? Las congénitas,
Hay una alteración en la diferenciación alveolar, ¿no es cierto? Hay dilataciones oculares que pueden ser totales o parciales, el pulmón generalmente es pequeño y estas son las causas frecuentes de bronquiectasis, ¿no? Ahora, las bronquiectasias tienen diferentes formas. Entonces, cuando uno lo evalúa desde el punto de vista anatomopatológico y probablemente a través de una tomografía. La tomografía es un estudio radiodiagnóstico que nos permite ayudar a establecer el diagnóstico, o una placa simple, pero mayormente es por tomografía, ¿no? Y la tomografía nos permite evidenciar el tipo de lesiones, ¿no? Por ejemplo, hay bronquiectasias cilíndricas que tienen sus propias características, que tienen un contorno regular, el diámetro distal es ensanchado, son bronquios rectos, ¿no? Miren, así son los bronquios, ¿no? Las cilíndricas. Más o menos tienen este recorrido, ¿no? Y luego tenemos las varicosas, que son bronquios más dilatados, de contorno irregular, terminaciones vulvares. Esto lo pueden ver incluso en las tomografías. Ustedes están llevando rayos ya, ¿no? ¿Imagen? No. Claro. Entonces eso probablemente cuando les enseñen tomografía les van a enseñar cómo se ven las bronquiectasias en la tomografía. Y las últimas, que son las quísticas o saculares, igualmente son bronquios dilatados, tienen estructuras redondeadas y tienen un contorno arrugado, ¿no? Ahora, generalmente el paciente con bronquiectasias tiene tos crónica, casi del 40 al 100%. Tienen expectoración, ¿no es cierto?, crónica o intermitente, hacen infecciones recurrentes, hay disnea, y es una de las causas de expectoración hemoptoica. ¿Sí? Es lo mismo hemoptisis que expectoración hemoptoica. A ver, ¿qué es esto? La hemoptoica se produce al toser sangre. O sea, la hemoptisis y la expectoración hemoptoica se diferencian por la tos, algo así, ¿te entiendo? ¿Cómo? ¿Ah? Ya, ¿cuál? Expectoración. ¿Y la hemoptisis? Las dos se producen al toser. La hemoptisis, toser sangre pura, y la expectoración hemoptoica es moco con sangre. Claro, moco con sangre, ¿no? Entonces, miren, esto es un dato interesante, porque si tú ves un paciente con expectoración hemoptoica o hemoptisis, uno lo primero que puede pensar que dice, pues es una tuberculosis, ¿no? Entonces un paciente y expectora sangre, no, pero miren, tenemos un diagnóstico diferencial, ¿no? Que es las bronquiectasias. ¿Quiénes más se producen hemoptisis? Por ejemplo, el cáncer pulmonar que produce hemoptisis, las micosis pulmonares, los hongos. Entra el hongo, el aspergillus, al pulmón y te puede originar hemoptisis. Entonces, mire, tenemos diagnósticos diferenciales varios que nos pueden originar hemoptisis o de repente expectoración hemoptoica. Bronquiectasias, cáncer pulmonar, tuberculosis, cirrosis pulmonar, ¿sí? No encerrarnos en una sola patología. Hay astenia, y uno de los datos principales es como es un círculo vicioso, el paciente termina siendo bien adelgazado, una desnutrición severa, ¿no? Raquítico, ¿no? Desnutrido total. Y una forma de evaluar el compromiso pulmonar es a través de la espirometría, y vemos cómo hay un descenso del PF. Creo que la vez pasada vimos, y creo que hablamos, que por ejemplo, cuando uno quiere evaluar el corazón, hacemos una ecocardiografía. Y en la ecocardiografía vemos, por ejemplo, la fracción de eyección, ¿no? Cuánto se contrae el corazón. Y a través del tiempo esta contracción va disminuyendo, ¿no? O de repente tienes un infarto del corazón y disminuye más. El problema del riñón lo podemos evaluar a través de la tasa de filtración glomerular. Ustedes, por ejemplo, su tasa de filtración es 100%, ¿no? Entonces,
pero a través de los años va bajando, o de repente es diabético y esto es peor, baja más, ¿no? Entonces, en el pulmón, la forma de evaluar la capacidad pulmonar, o en todo caso, el trabajo pulmonar, es a través del BEF, no se olviden. Y eso es a través de la espirometría. Por ejemplo, dijimos que un BEF menos del 30%, ese paciente ya no tiene pulmón, prácticamente no trabaja bien, ¿no? Entonces, una forma de evaluar el compromiso pulmonar en pacientes con bronquiectasias es a través del BEF. ¿Qué exploro en el paciente? Puede tener un pulmón normal, puede haber crepitantes, roncos, sibilantes. Acropaquias son las uñas en vidrio de reloj. ¿Sí? También se ve en la enfermedad pulmonar intersticial difusa y también lo vemos en la bronquiectasis. ¿Sí? Bien. ¿Saben ya qué es crepitante, no? A ver, doctora, ¿qué es un crepitante? Ya, pero es un estertor húmedo que se escucha al final de la inspiración, ¿sí? Por presencia pues, de líquido en el alveolo, ¿no? Este es un algoritmo más o menos cómo es el diagnóstico, ¿no? De bronquiectasis. Estos son lo que les decía, los signos radiológicos en tomografía, cómo podemos ver los diferentes tipos de bronquiectasis. Eso lo van a ver probablemente ustedes en mayor medida cuando lleguen a asma. Esto también, y cómo son las bronquiectasis. Se ven así, ¿no? Como huecos, ¿no? Esta es una placa simple, una radiografía simple. Lo anterior es una tomo, esto es una tomografía. Esta es una radiografía simple, ¿no? Bien. Esta es la historia. Siempre cuando uno tiene que hacer diagnóstico hay que hacer una buena historia clínica. La historia clínica más o menos nos da un 60-70% del diagnóstico. ¿Okay? Ahora, esto es una tablita muy interesante porque nos permite ver el pronóstico de un paciente con bronquiectasis. Por ejemplo, si el paciente tiene ingreso al hospital por lo menos una vez al año, tiene 2 puntos. Si tiene un BEF menos del 50%, tiene 2 puntos. Si es un paciente mayor de 70 años, 2 puntos. Si tiene pseudomona en el cultivo del punto, 1 punto. Y si tiene un compromiso bilateral de ambos lóbulos, 1 punto. Y si tiene una línea de 3 a 4, tiene 1 punto. O sea, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Entre 7 y 9 es un paciente grave. ¿Sí? Entonces, de repente puede haber una pregunta de, ¿no? Un paciente tal y tal y tanta cosa. ¿Sí? Tienen que... Ahora, dependiendo del tipo de germen, nosotros tratamos las bronquiectasias cuando están infectadas, si es un proceso agudo leve. Si encontramos Haemophilus influenza, damos amoxicilina con ácido clavulánico bioral. Si es estafilococo meticilino sensible, cloxacilina. Y si es un meticilino resistente, linezolid. Y si es pseudomonas, ciprofloxacino viral. ¿El ciprofloxacino de qué familia es? ¿De qué familia es? ¿Qué otro fármaco antipseudomona conocen? Creo que ya lo vimos la vez pasada, ¿no? ¿Qué otro fármaco antipseudomona conoce, doctora? ¿Sigue llevando fármaco o ya pasaron? ¿Sigue llevando fármaco? No, ¿qué pasa? No me digas algo, ¿no? Creo que eso lo voy a preguntar más en el examen. A ver, doctora de lentecitos.
Antipseudomonas. ¿Cuál es tu apellido? Montenegro. ¿Y tu apellido? Ese es un cachorrito, güey. Muere el dedo. A ver, estoy amigo. Antipseudomonas. A ver, el delegado. ¿Qué nada? Muchachos. ¿Me cortaste el pelo, delegado? Una tranquilidad. La cefalosporina del tercer agente. Ahí está. Excelente. ¿Cuál? Sexta línea. ¿Cuál es tu apellido? Pastor. Pastor, ¿qué? ¿Qué más? Izquierdo. Ya, excelente, pastor. Participas muy bien, pastora. Te felicito. A ver, otra. La piperacilina, Excelente. ¿Qué es la piperacilina? la penicilina, Penicilina antipseudomona. Bacán. ¿Tú también cuál es su apellido? perales, Perales, izquierdo. ¿Tú cuál es tu apellido? A ver, ¿qué más? A ver, doctor, atrás. ¿Qué otra antipseudomona? Las quinolonas también, ¿ah? Quinolona, cefalosporina. Cefalosporina de tercera, la ceftazidima y el cefepime, que es de cuarta generación. ¿Sí? Ya, entonces tenemos y las penicilina, la antipseudomona, pipetazo, ¿no? Piperacilina antipseudomona. Y las quinolonas, el cipro. Casi todas las quinolonas. El más representativo es el cipro. Otra. Amigo. Doctora. Los carbapenens. Carbapenens y mipenen. El carbapenén es un beta-lactámico. sí, Sí, ¿no es cierto? ¿Quiénes están entre los beta-lactámicos? Perales, ¿no? sí, penicilinas, cefalosporinas, los imipenems, Que son los carbapenens, ¿no? carbapenems y Está bien. Muy bien. Mire, esto es importante conocer porque cuando tengan ustedes un paciente, claro, siempre cuando tengan un cuadro infeccioso, independientemente del foco, sea urinario, respiratorio, digestivo, más o menos ya tienen que saber qué gérmenes están involucrados. Por ejemplo, en la infección urinaria el más frecuente es la E. coli, que es un gran negativo. Una neumonía comunitaria, estreptococo neumonía. En bronquitasia pseudomonas, ¿no? Y ustedes tienen que ver qué tipo de antibióticos tienen que dar, conociendo ya la estadística. Entonces, a veces se hace más complejo porque el paciente probablemente es alérgico a las penicilinas, tienes que buscar otra opción terapéutica, pues ya no le vas a utilizar, por ejemplo, piperacilina tazobactam. De repente un poco de temor a utilizar la cefalosporina porque se dice que hay una reacción cruzada, ¿no? Del 10%. Incluso los beta-lactámicos en general, ¿no? Pero tienes una quinolona, que es una opción bastante buena, ¿no? Ahora, esto le uno a este paciente es alérgico y aparte tiene insuficiencia renal crónica, estadio 3. ¿Qué tendrían que hacer? Tiene bronquitasias, tiene enfermedad renal crónica, estadio 3 y es alérgico a las penicilinas y has encontrado pseudomonas. Qué bonito se pone el cuadro, ¿no? Acá pues, ¿qué utilizaría? Quinolona, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer lo único es regular a su función renal. Nada más. ¿Sí? Un paciente grave, ya el manejo ya cambia, no es un paciente que probablemente está con oxígeno, está por médico, tiene una insuficiencia respiratoria. Entonces ya el tratamiento, por ejemplo, si tú encuentras hemófilo, ya puedes dar endovenosa amoxicilina, la otra opción es cetrexona.
mire, por 2 semanas o 3 semanas, siempre el meticilino sensible, el manejo es con oxacilina. Y el meticilino resistente, el tratamiento es con vancomicina o linezolid. Pero acá nosotros, la primera opción siempre es banco. El estafilococo aureus meticilino resistente. ¿Sí? Eso mismo. Y si tienes pseudomonas, ya lo que dijo el doctor, ¿no? Ceftazidima. Y tienes otras opciones, por ejemplo, los carbapenem, también está el astronam, meropenem, amicacina, genta. Bueno, ahí es una combinación, ¿no? ¿Preguntas hasta acá? Doctor, ¿para el examen van a venir dosis? Claro. ¿Está bien o no? Como para que me odien más. Algunos. No todos. No creo. Ya. A ver. La otra patología que vamos a ver es la enfermedad pulmonar intersticial difusa. ¿Sí? Son problemas crónicos, al igual que el EPOC. Pero la enfermedad pulmonar intersticial difusa tiene sus propias características. Por ejemplo, los problemas obstructivos bronquiales, estaba escuchando yo un video hoy día. ¿Quiénes son? El asma, el EPOC, la bronquiolitis, las bronquiectasias, la bronquitis crónica. Pero las enfermedades pulmonares intersticiales difusas se dice que son más o menos 150 patologías diferentes, pero que se han reunido porque tienen características casi similares. ¿Y qué afectan? Se dice que afectan el intersticio pulmonar, ¿sí? Pero también se ha visto que hay compromiso de alveolos y finalmente terminan en fibrosis. Ahora, hay un dato que quiero que ustedes me capten. Hasta yo lo confundía cuando, bueno, ya no es, o sea, la enfermedad pulmonar intersticial difusa es un término general para todas las enfermedades. Y la fibrosis pulmonar está dentro de esas enfermedades pulmonares intersticiales difusas. ¿Está bien? O sea, no todo paciente que tenga diagnóstico de fibrosis pulmonar va a decir que es no todas las enfermedades pulmonares intersticial difusa son fibrosis pulmonar. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, todos ustedes tienen enfermedad pulmonar intersticial difusa, pero acá 2 nomás tienen fibrosis pulmonar. ¿Sí? La fibrosis forma parte del conjunto de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué características tiene la fibrosis pulmonar? Son pacientes generalmente mayores, ¿no es cierto? Son pacientes de 60, 70 años, que tienen antecedentes familiares de fibrosis pulmonar, ¿sí? Y cuya causa es desconocida. Fibrosis, por eso se llama fibrosis pulmonar idiopática, ¿sí? Ahora, las enfermedades pulmonares intersticiales, la mayoría tienen un curso subagudo y crónico, ¿sí? Generalmente la mayoría son crónicas, ¿sí? Pero tienen algunas un curso subagudo. Por ejemplo, ¿quiénes se pueden llevar un curso agudo o subagudo? El coronavirus. Te puede hacer fibrosis, problemas intersticiales difusas, ¿sí? Entonces, un amplio rango de enfermedades agudas y crónicas capaces de afectar difusamente el parénquima pulmonar con cantidades variables de inflamación, fibrosis y distorsión. Se le dan diferentes enfermedades, uno lo puede incluso confundir, ¿no? Fibrosis, enfermedad pulmonar intersticial difusa, neumonitis intersticial, etc. Entonces, son un grupo heterogéneo, más o menos se dice que son 150 causas, cuyo común denominador es que tienen las mismas manifestaciones clínicas que tienen: tos seca, ¿sí? Tos seca, a diferencia del EPOC, que es tos productiva. Si yo escucho el pulmón
de un paciente con enfermedad pulmonar intersticial difusa tiene crépitos o crepitantes gruesos, tipo velcro se le llama, ¿sí? A diferencia del EPOC, que es roncantes, sibilantes, respiración prolongada, ¿sí? Miren, entonces ya podemos diferenciar desde el punto de vista clínico a un paciente de PIC con EPOC, ¿no es cierto? El EPIC, si yo le escucho el pulmón, crépitos gruesos, se dice tipo velcro. Y el EPOC pues tiene pues respiración prolongada, roncantes, sibilantes, etc. La parte radiológica también es muy diferente del EPOC del EPIC, ¿sí? ¿Qué hallazgos comunes? Dice disnea, ejercicio de tos, infiltrados difusos intersticiales bilaterales. Hay anormalidades del intercambio gaseoso y fisiológico. Hay una causa, por ejemplo, de insuficiencia respiratoria, como desde el punto de vista fisiopatológico, donde está la enfermedad pulmonar intersticial difusa. ¿Cuál es? Trastorno de la difusión. Muy bien. Entonces, hay anormalidades histopatológicas. Ahora, no hay consenso en el tratamiento, pero la mayoría pues reciben corticoides, de repente por ahí. O sea, no hay un tratamiento específico. Compromete el intersticio, ¿no? El espacio de la membrana alveolo-capilar. Ahí está. Miren. Por acá, ¿no? Entonces, en la parte entre lo que separa el alveolo con la membrana capilar, pues ahí es donde se engruesa, hay un intersticio fibrosado, por eso que dicen pues, que hay trastorno de la evolución, ¿cierto? Eso es lo más común. Por ejemplo, si uno hace un corte histológico, lo que vas a encontrar es a ese nivel, pero también se dice que el compromiso también es alveolar, ¿sí? Problemas con enfermedades pulmonares intersticiales son mayores de 130, algunos de 150, tienen características similares desde el punto de vista clínico y radiológico. Miren, hay de causas conocidas. Por ejemplo, aquellos pacientes que trabajan en minas, hacen la neumoconiosis, ¿no? Aquellas mujeres que cocinan con leña también hacen fibrosis pulmonar. Hay drogas, por ejemplo, la nitrofurantoína, que es un tratamiento para la infección urinaria. El metrotexate, que es el tratamiento para la artritis reumatoide, ¿sí? Hay tóxicos. Los pacientes que son sometidos a radiación, a radioterapia, también pueden hacer problemas de enfermedad pulmonar intersticial difusa. Agentes infecciosos, por ejemplo el coronavirus, ¿sí? En algunos, no en todos, produce pues, problemas de intersticio, problemas alérgicos, trauma, trastornos hemodinámicos, neoplasia. Ahora, casi hay causas desconocidas. Por ejemplo, siempre, en primer lugar, la fibrosis pulmonar, ¿no? Hemos dicho que la fibrosis pulmonar forma parte de toda la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Y es idiopática porque no se conoce, ¿no? Lo que sí tengo discrepancias respecto a esto. Esto es una enfermedad conocida. Las colagenopatías están pues todo lo que es, por ejemplo, el lupus, artritis reumatoide, Sjögren, ¿no? Entonces, si ya tienes una causa autoinmune, ya pues se supone que es conocida, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un paciente con artritis reumatoide, uno dice, no, el compromiso solamente es de la articulación, no. La artritis reumatoide te compromete todo el organismo. Entonces, si tú escuchas crepitantes en un paciente con artritis reumatoide, es lo más probable que ya tenga su fibrosis o su enfermedad pulmonar intersticial difusa.
Pues ahí el resto, ¿no? Enfermedades no autoinmunes, granulomatosis, vasculitis, etc. Y esta es la clasificación que lo traje la vez pasada, pero también le he agregado, por ejemplo, si ustedes ven, este grupo dice PI de causa conocida. Están las infecciosas, coronavirus, las drogas que le hemos dicho, ¿no? Nitrofurantoína, colágenopatía, ya lo colocan ahí, ¿no? Entonces está el lupus, AR, Sjögren, esclerosis sistémica, las enfermedades ocupacionales y la neoplasia. ¿Y dónde está la fibrosis pulmonar? En las neumonías intersticiales idiopáticas. Y tienen propias características, son pacientes ya mayores, ¿no? O sea, 50, 60 años, ¿no? Que hacen problemas ya de tos, y ese problema va incrementando a través de los años. O sea, ese pulmón se va deteriorando, empieza y se deteriora hasta el final que termina siendo oxígeno dependiente. Por ejemplo, el Puma es un cantante venezolano, no sé si habrán escuchado, por ejemplo, él tuvo fibrosis pulmonar y terminó siendo operado de trasplante pulmonar. Ya no canta, no sé si habrá muerto, pero creo que sigue vivo, pero sí le trasplantaron el pulmón bilateral por fibrosis pulmonar. Ahorita este cantante de cumbia también, ¿no? El chatito, ¿el qué? Quintino de la Vital también, ¿no? Ahorita canta con cánula binasal y es fibrótico. Probablemente tenga una enfermedad autoinmune, no sabemos su historia, pero probablemente tenga alguna enfermedad autoinmune. Entonces son enfermedades pulmonares médicamente causas. La epidemiología no se conoce con certeza. La incidencia fluctúa entre 4.6 a 7.4 casos por 100.000 habitantes. La prevalencia de 20 a 40, causas 100.000 hospitalizaciones. Siempre que estos pacientes, ya les he dicho, el EPOC, el EPIC, siempre van a ir al hospital porque se infectan. La causa más frecuente de descompensación de un paciente con EPOC o EPIC son las infecciones. ¿Sí? Y las infecciones generalmente son virales o los gérmenes atípicos. Ya vimos la vez pasada el micoplasma, ¿no es cierto? El micoplasma, ¿qué más? Clamidia, ¿no? Entonces, ¿qué cobertura le dábamos para esos gérmenes? ¿Qué quedamos? Eran los macrólidos, ¿no? Está pues acitromicina, claritromicina, ¿no? Siempre a todo paciente con EPOC descompensado hay que pedirle un cultivo de esputo. Ni bien ingresa el paciente al hospital, hay que pedirle un cultivo de esputo. Claro está, como les digo y les vuelvo a repetir, una vez que lo hospitalicen no tienen que esperar hasta que salga el cultivo para poder iniciarle el antibiótico, ¿no? Ustedes le toman la muestra y inician ya un tratamiento antibiótico. Entonces, porque imagínense, ese paciente no va a esperar por 3 a 5 días y se muere, ¿no? Las causas, miren, agudas, frecuentes, están, por ejemplo, los medicamentos antineoplásicos, los antiarrítmicos, las infecciones, y las crónicas, pues está la fibrosis pulmonar, la sarcoidosis, un contacto crónico. ¿Quiénes son las frecuencias relativas respecto a la presentación de las enfermedades pulmonares intersticiales? ¿Sí? También en orden de presentación, si es hombre o mujer, en mayor porcentaje pues es la fibrosis pulmonar, luego siguen las causas ocupacionales, luego la sarcoidosis, luego las enfermedades conectivas. En la epidemiología siempre se habla de que probablemente exista una predisposición genética, ¿sí? Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, siempre hay una predisposición genética. Las artritis reumatoides, si bien es cierto, les da más en mujeres, dice que hay una relación de 10 a 1. O sea, las artritis reumatoides es bien raro encontrar un varón que haga un lupus, es bien raro, más son mujeres. Pero esas mujeres no todas van a ser enfermedades del colágeno, ¿no? Sino que tienen pues cierta predisposición genética, probablemente algún familiar
ya tuvo una enfermedad autoinmune y ya pues pasa, ¿no? Ahora, esta predisposición se activa ante un agente desconocido. Se postula que probablemente sea un virus que active este cuadro y hace pues que haya un cuadro de una alveolitis, que es una inflamación del alveolo. Luego siguen pues alteraciones morfológicas de las estructuras alveolo-intersticiales y terminan haciendo enfermedad pulmonar intersticial. ¿Sí? Entonces, predisposición genética, hay un virus que probablemente active este cuadro que está un poco inactivo y empieza pues la alveolitis, la proliferación de fibroblastos a nivel del intersticio pulmonar y origina pues el cuadro de enfermedad pulmonar intersticial. Miren, ahí están todas una serie de mecanismos, ¿no? Por ejemplo, el cuadro inflamatorio, con la presencia pues, de algún alergeno o algún virus que origina, y miren la cascada que interviene en una serie de interleuquinas y termina haciendo proliferación de fibroblastos y al final hacen pues lo que es el problema de la de fibrosis pulmonar, ¿no? ¿Qué consecuencias fisiopatológicas? Acumulación de células en las paredes alveolares, acumulación de células fibróticas en el espacio intersticial y engrosamiento del espacio intersticial dificultando el intercambio gaseoso. Es lo que termina haciendo todos los pacientes, ¿no? Porque esos pacientes, ¿qué hacen? Hacen pues un problema de trastorno de difusión y finalmente el pulmón pues se hace chico, ¿no? De lo que era su tamaño normal se achica y no tiene la capacidad que hace un pulmón de poder hacer el intercambio gaseoso, ¿no? Este es el resumen de la parte de la fisiopatología, la anatomía patológica. Miren los patrones histológicos que se han encontrado en los diferentes tipos de pacientes con. Ahora, se dice que, por ejemplo, debería hacerse patología o tomar una muestra patológica del paciente que tiene fibrosis con la finalidad de determinar la causa y darle el tratamiento oportuno y más saludable para él. Generalmente se utiliza así inmunosupresores, ¿no? Corticoides, terapia biológica, ¿no? Como hablamos la vez pasada, ¿no? La terapia biológica va contra las interleuquinas, que son las sustancias proinflamatorias, ¿no? Entonces la clasificación está ahí, ¿no? Ocupacionales, por ejemplo la neumoconiosis, la colágenopatía, ya sabemos, las infecciones del coronavirus, las drogas que por ejemplo hemos hablado, ¿no? Por ejemplo los antibióticos, los antiarrítmicos, el metotrexate, que es inmunomodulador, problemas de vasculitis. Las vasculitis son enfermedades autoinmunes, sarcoidosis, fibrosis pulmonar idiopática, o sea, una serie de causas que originan pues, la enfermedad pulmonar intersticial, ¿no? Esta es la clasificación. El diagnóstico es clínico, radiológico, funcional. Clínico ya sabemos, ¿no es cierto? ¿Qué manifestaciones es tos seca? Hay disnea. La disnea va empeorando a través del tiempo. No olviden que la disnea siempre tiene una clasificación, ¿no? Hay una disnea a grandes esfuerzos, a moderados esfuerzos, y hay lo que más, la disnea en reposo, ¿no? El paciente que está sentado y está con toda la disnea. Mueve para peinarse, está disneico, ¿no? Entonces, y eso se evalúa tanto en problema cardíaco como en problema respiratorio. En el examen físico encontramos pues los crepitantes tipo velcro, ¿no? que son crepitantes gruesos que se escuchan al final de la inspiración. Está la famosa acropaquia, que son los dedos el reloj, ¿no? Y la cataquimia, ¿no? Esos son los dedos que encontramos, pues válido de tambor, también. Ahora, esto no es patognomónico de solamente el problema intersticial, se dice que también se ve en el granuloma eosinofílico, en la testosis,
¿Sí? Por ejemplo, en las bronquitis también, ¿no? En la anterior diapositiva vemos que también se ve, ¿no? O sea, no es patognomónico de solamente de la enfermedad pulmonar intersticial. Ahora, estos pacientes muchas veces tienen otros signos. ¿Y por qué hay que buscar esos signos? Porque muchas veces, como bien sabemos, las causas son desconocidas, pero hay algunas causas que son conocidas, por ejemplo las colagenopatías. Y algunas colagenopatías tienen sus propias características. Por ejemplo, el eritema nodosa, que son nódulos eritematosos, sobre todo en las piernas dolorosas, estas son las causas. ¿No es cierto? El exantema de heliotropo es esta causa, la dermatopolimiositis, que es una enfermedad autoinmune en la cual hay un compromiso dérmico y muscular, ¿sí? Pero es característico propio de la dermatopolimiositis. Entonces, si yo encuentro el exantema del heliotropo y el paciente tiene crepitantes, ¿la causa cuál sería? ¿Cuál sería la causa? Doctora, ¿cuál sería la causa? Porque son signos útiles, ¿no? Para encontrar la causa, ¿no? ¿Cuál sería? Cualquiera de ustedes. ¿Sí me entienden o estoy hablando por lectura? ¿Puede repetir, doctor? Ya. El exantema del heliotropo es como una lesión azulada alrededor del párpado, ¿no? Generalmente el párpado inferior. Eso es típico de la dermatopolimiositis. Y la dermatopolimiositis es una enfermedad autoinmune. Y sabemos que las causas de enfermedad pulmonar intersticial difusa están en las enfermedades autoinmunes. Si yo encuentro en este paciente que tiene crepitantes tipo Weill-Cohen y tiene disnea y encuentro el exantema del heliotropo, ¿cuál sería la causa? La dermatomicosis. ¿Ah? La dermatomicosis. Eso, pues. No, que eso es un juego de palabras, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo, si yo encuentro nódulos subcutáneos, especialmente en la zona pues, del codo, el paciente tiene dolor articular en ambas manos, especialmente en las manos, especialmente en las articulaciones proximales. ¿Cuál sería la causa? Es como decirle, pues tiene, a ver, tiene 4 patas, tiene bigote y dice miau. Es un perro. No, pero ya muchacho, no te pasa. Eso es importante en el examen físico, encontrar esas manifestaciones que nos permitan hacer un diagnóstico diferencial. Miren, calcinosis, todo eso, de repente les pongo una patología siguiente, ¿no? De repente el paciente de tantos años que tiene debilidad, sí puse una vez, debilidad proximal, tiene biopsia, o tiene, perdón, incremento de CPK, LDH, y tiene crepitantes. ¿Cuál es la causa de la enfermedad pulmonar intersticial difusa? Y todo está en la diapositiva, ¿no? Claro, en las láminas son en los artículos también, ¿no? Pero lean esto, ¿ya? De acuerdo a la forma de presentación, por ejemplo, si es aguda, una bacteria, un virus, los virus ya sabemos, ¿no? El coronavirus, ¿no? Por ejemplo, quien te produce también compromiso intersticial, neumocitis girovesa, que es frecuente en pacientes con VIH-Sida y es un hongo. Problemas alérgicos, vasculitis tóxica, que dan cuadros agudos. EPIC de causa episódica, neumonía eosinofílica, vasculitis pulmonar.
pulmonar, Church-Strauss es una vasculitis de medianos vasos. ¿Sí? Eso lo van a ver cuando ustedes lleven reuma. Pero ojo, ya más o menos vayan dándose cuenta, ¿no? Porque al final es como les digo, creo que a todas las aulas, ustedes a través del tiempo van acumulando conocimientos y esos conocimientos lo van a tratar a traducir cuando vean enfermedades. Cuando han llevado fisiopatología, farmacología, semiología, todo eso tienen que recordar, porque ustedes están llevando cursos ya de carrera, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo de neumo ya no lo van a ver después, porque ya no lo olvidaron, ¿no? Entonces, si no lo leen bien, ya no lo van a volver a decir, es que no saben, ya no lo van a volver a ver, ¿no? Ahora sí se queda, pero lo verán con mayor detenimiento, ¿no? O sea, eso es una miren todas las causas, por ejemplo, la nitrofuratoína. Esto se utiliza bastante en infección urinaria, es la macrodantina. Antiinflamatorio, la laterina, las sales de oro, esas se utilizaban bastante para lo que es artritis reumatoide, eran ampollas. Ahora ya no se utiliza. Esto sí se utiliza, amiodarona. Cuando lleven cardio, eso se utiliza como antiarrítmico. Y estos son los quimioterápicos que utilizan, pues, y estos sí también, los para artritis reumatoide, lupus, también se utilizan, ¿no? Esas son las causas crónicas Entonces, si ustedes, por ejemplo, es importante, ¿no? Porque si tienes un paciente con crepitantes, disnea, y por ahí, pues, ustedes en historia clínica le pueden sacar la causa, ¿no? De repente es un paciente con fibrilación auricular y toma amiodarona constantemente, ¿no? Y lo que tienes que hacer es suspenderlo, ¿no? Porque esa es la causa. Entonces, crónicas con evidencia de enfermedad sistémica, las enfermedades de tejido conectivo, las neoplasias, vasculitis, crónicas sin evidencia de enfermedad sistémica o externa. Todo lo que está ahí. El laboratorio va a consistir dependiendo de la causa. Por ejemplo, si yo pienso que es una vasculitis, hay que pedirle exámenes para vasculitis. Si yo pienso que es una artritis reumatoide, pues le pediré un factor reumatoide. Si el problema es un lupus, o de repente le pido un ANA, anti-DNA. Si es una polimiositis, hay que pedirle todo lo que es compromiso de músculos, CPK, LDH, TGO, ¿no es cierto? Y todo está ahí. Si es sarcoidosis, hay que medirle la IECA, todo eso. Todo está ahí. Y luego hay patrones radiológicos. Es típico ver una placa radiográfica simple o una tomografía de un paciente con fibrosis pulmonar, con enfermedad pulmonar intersticial, ¿no? Por ejemplo, reticular, alveolar, nodular, ¿no es cierto? Todos tienen ese patrón casi parecido. El COVID también tiene su forma de presentación, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, dicen, no, el COVID, tú el diagnóstico lo haces clínico y con la prueba molecular, ¿no? Pero la tomografía era importante porque nos permitía ver el compromiso pulmonar, ¿no? Se decía que, por ejemplo, aquel que tenía más del 50% de compromiso pulmonar, ese paciente debería estar hospitalizado, porque generalmente ya tenía un compromiso tan importante que ya empezaba a saturar menos del 90%. Y si satura menos del 90%, ¿qué nos indica? Insuficiencia respiratoria, bueno, por la curva de insuficiencia oximoglobina, que tiene una presión parcial de oxígeno menos de 60, ¿no? Entonces el paciente debería hospitalizar. El manejo generalmente debió ser pues, solamente de terapia, ¿no? Y esos son los patrones: nodular, reticular, reticular. En vidrio esmeriglado es el cuadro agudo, por ejemplo, en el COVID. El panal de abeja ya cuando es un cuadro crónico. En algunos pacientes dice puede ser normal en un 10%.
la fibrosis pulmonar idiopática, el pulmón es chico y tráquea ancha. Pulmones grandes y neumotórax, y granuloma y neumotórax. Ahora, y lo otro era la espirometría, ¿no? La vez pasada hablamos, por ejemplo, siempre, no se olviden, el patrón obstructivo era el índice definido menos del 70%. Pero eso te indica solamente un patrón obstructivo, que puede ser asma o EPOC. Si tú lo sometes a un test de broncodilatación, si es positivo es asma. Y si es negativo, EPOC. O sea, se queda con un test de broncodilatación con un índice definido menos del 70%. En el EPIC se habla de un patrón de tipo restrictivo. ¿Ya? Patrón restrictivo. La gasometría arterial dice puede ser normal, hipoxemia por alteración BQ y difusión. Entonces la hipoxemia ya sabemos que es menos del 80%, ¿no? Entre 70 y 80 leve, entre 60 y 70 moderada, menos de 60 insuficiencia renal. El paciente, por ejemplo, si ya empieza a hacer hipoxemia, mejor ponerle oxígeno. ¿Por qué? Porque la hipoxemia hace hipertensión pulmonar. Y la hipertensión pulmonar te lleva después a un cor pulmonar. Creo que ya hablamos cómo es la fisiopatología del cor pulmonar. ¿No? A ver, pero más o menos, por ejemplo, se dice que la hipoxemia permite que haya una hipertensión pulmonar. Se supone que en el ventrículo derecho, ¿cuál es la válvula del ventrículo derecho que permite expulsar la sangre a la arteria pulmonar? ¿Cómo se llama esa válvula? ¿Ah? Mitral. Aquí dice otro. Doctora. ¿Por qué lo piensan tanto? Doctora. Te lo repito. Ay. La hipoxemia crónica, como en el EPIC y el EPOC, conlleva un estado de hipertensión pulmonar. Y esta hipertensión pulmonar a la larga te origina un coro pulmonar. ¿Cuál es la válvula que permite o que está en el ventrículo derecho que se apertura para que salga la sangre del ventrículo derecho hacia la arteria que está ahí? ¿Cómo se llama? ¿Te vuelvo a repetir? Doctora Montenegro. Mitral, igual que la doctora. Doctora, ¿ya? ¿O le vuelvo a repetir? ¿Qué tenemos, muchachos? ¿Por qué estamos últimos en el examen? ¿Y el doctor Manayay es el malo o no? El doctor Manayay es el jalador. No quiero yo estar en su aula porque me jala, me voy a la vez porque dijeron pues ahí va a estar el doctor Mercado, ¿no? Esa me la contaron muy bien. Y no soy jalador, y no soy malo, soy buena gente. Porque me gustaría enseñar, me gusta enseñar. Porque yo vengo, hago mi clase normal, no me interesa, les pongo 18 a todos. A todos les pongo 18 y pasen, normal. ¿Te parece correcto? ¿O soy malo? ¿Qué dice usted, doctor? Reflexione. Está incorrecto. Pero ¿cómo? O sea,
Es no ser malo, injusto. Serio, muchachos. Pónganse a estudiar. Mira, opciones simples, que no lo sepan. Se supone que ustedes están en el sexto ciclo, ya llevaron anatomía, han llevado fisiología, han llevado semiología, y que no sepan qué válvulas es el ventrículo derecho. Yo ya no me enojo, ya se acaba, me sube la presión. Yo me descubro en el examen, ténganlo por seguro. Pero es una venganza académica, muchachos. ¿En serio? Porque me interesa que ustedes lean, aprendan. Pero veo que algunos igual no les interesa. Tomen conciencia. Cuando ustedes sean médicos en una posta, el día que hagan una iatrogenia, ahí los quiero ver. ¿Saben qué es una iatrogenia, no? ¿Qué les cuesta estudiar? O pongámonos a conversar, pues, ¿cuál es el problema? De repente es el docente, o la cantidad de cursos, o los temas son muy amplios, no sé, pues, ¿no? Ustedes son jovencitos que deberían ponerse a pensar en verdad, en serio. El manejo del paciente con la funcionalidad respiratoria pues ya es igual que se ve también el BEF, ¿no? Con disminución de los porcentajes, porque eso es la parte pulmonar. Siempre un paciente con enfermedad pulmonar intersticial difusa es igual con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Debe vacunarse contra la influenza, ¿sí? Contra la influenza, así como nosotros todos debemos vacunarnos contra la influenza. Y es todos los años, porque cada año aparece una nueva cepa, ¿sí? Debe vacunarse contra el coronavirus, porque cada año aparece una nueva cepa. Usted no va a decir, no, ¿por qué todos los años lo vacunan? Es porque aparece una nueva cepa, ¿no? Y el virus es tan cambiante que cambia una parte, una molécula de su estructura y ya fue. Esa vacuna que te pusiste el año pasado no te va a hacer nada. Esa es la explicación del por qué debemos vacunarnos. Ahora, el vacunarnos no impide que nos enfermemos, ojo. O sea, tú te puedes infectar, pero el compromiso entre un vacunado y un no vacunado, entonces el vacunado va a responder mejor porque ya tiene anticuerpos, ¿no? Porque la vacuna, ¿qué hace? ¿Qué hace la vacuna? La vacuna tiene proteínas del virus, sustancia del virus, y es como un antígeno y permite formar anticuerpos. Entonces tú ya tienes anticuerpos contra ese virus. Entonces este pacientito que tiene un problema crónico intersticial hay que vacunarlo, ¿no? Contra la influenza, hemófilos, y también se vacuna contra la neumonía. Entonces, esa neumonía te dura 5 años, o sea, esa vacuna. En cambio, para enfermedades virales son anuales. ¿Ya? De repente, si es fumador, claro, lo más frecuente es en el EPO, el fumador tiene que dejar de fumar, ¿no es cierto? También se puede utilizar sustancias como, por ejemplo, si tienen un contexto obstructivo, podemos utilizar de repente en algún momento broncodilatadores de acción corta, que es salbutamol, ¿sí? O el bromuro de hipertropio, que también nos ayuda a disminuir la producción de flema. Y si el paciente tiene un cuadro infeccioso, no se olviden que siempre están metidos las bacterias atípicas, ¿sí? Micoplasma, clamidia,
y la cobertura es con macrólidos. ¿Sí? Es por eso que muchas veces incluso asociamos macrólidos con otro antibiótico. ¿Sí? En todo paciente de COVID, ¿sí? Algunos asocian macrólidos con un antibiótico que cura bacterias típicas. ¿Sí? No se olviden, hay bacterias atípicas, que no se olviden, que es el micoplasma y clamidia, donde la cobertura es con macrólidos. Que por ahí de repente está el estreptococo, le podemos dar una quinolona, que es el levofloxacino, que va muy bien. El levofloxacino es una quinolona que va muy bien en vía respiratoria y podemos asociar con un macrólido, bacán, normal, ¿no? Pero esto sí es un paciente que tolera la viral y que es un paciente que tiene pues una descompensación leve. Pero si es un paciente que tiene un compromiso más severo, que necesita oxígeno, ese paciente debe hospitalizarse. Entonces, al hospitalizarle, este paciente tiene que hacer siempre un cultivo de esputo para determinar el germen. En el cultivo nos permite no solo ver el tipo de germen, sino también la sensibilidad antibiótica, ¿sí? Esa sensibilidad nos dice, por ejemplo, te sale pseudomona, por decir, ¿eh? Entonces te dice, tú debes darle este fármaco porque es sensible. De repente te sale quinolona, de repente te sale cefepime. Ahora, por ejemplo, si de repente sale que es pseudomona y es sensible a vancomicina, ¿ustedes le darían vancomicina? ¿Sí o no? Sensible. Sí. ¿Es sensible a vancomicina, doctora Montenegro? ¿Sí le darías? ¿Ah? Sí. A ver, doctora, ¿es sensible a vancomicina? ¿Sí le daría a usted? Ya. ¿El delegado? ¿Sí le daría? Ya. ¿Qué pide acá la? Uy, es hora de la cena. ¿Sí le da? Si es que no tiene enfermedad, nada. Ya, ¿qué dice usted? Trajeron pero de chichito todos, ¿ah? No se da, porque la vancomicina, ¿qué cubre? ¿Qué cubre la vancomicina? Ya hemos quedado. La vancomicina solamente cubre gram positivo, muchachos. ¿La pseudomona qué es? Gram negativo. Gram negativo. Muchachos, ¿ya ves cómo cayeron? De pechito. Y iba a hacer una pregunta, ¿saben? No, por eso es importante saber las coberturas antibióticas, porque finalmente se puede mentir el laboratorio, o sea, no mentir en el sentido de que se quiere hacer caer, sino que tiene pues los discos de otros fármacos que no cubren el germen, ¿no es cierto? Siempre tienen que conocer la sensibilidad de todos los antibióticos. Por ejemplo, si te sale, claro, pseudomona, ya no. ¿Qué más? Siempre los pacientes con fibrosis pulmonar también reciben antifibróticos. Ya eso lo leemos, ya me saben. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Qué dice de nuevo? Sí, muchas gracias. Lea, pues. Lo que quede vean, pues ya no vayan a feria, ya no vean pues en época de estudio, lean todos los días, no salgan, lean pues. Y si aprueban, pues se vayan, pierdan, se tírense al piso, todo hagan, pero cuando en época de estudio, lean pues eso. Y no solamente es por la nota, sino es porque ustedes sepan. ¿Ya? ¿Ven? Quedamos. Yo le paso la voz al delegado si es el domingo. Yo hoy día he enviado un comunicado, he pedido que me den el aula para el día domingo 28, a las 10 de la mañana. 10 de la mañana. ¿Sí? Pero todavía están por responder si hay aula o no. Si no, ya lo hacemos pues un sábado, no sé. Pero la idea es tomarle las 4 horas. ¿Ya?